Bueno, buenos días a todos. Una vez más, es un verdadero placer dar comienzo a este ciclo que llamamos Intervalo, este espacio donde estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica tienen el privilegio de entrevistar a un referente del mundo de empresa desde las distintas áreas y desde las distintas miradas de las carreras de la facultad. En esta oportunidad tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a Gustavo Orocopatel, empresario argentino radicado en Uruguay, conocido como el rey de la soja. Es uno de los empresarios más importantes del agro y es la cara más visible de un modelo de negocios que llevó a la modernización del campo en Argentina y en Uruguay. Fundó el grupo Los Grobo, a través del cual abarcó toda la cadena agroindustrial alimentaria, convirtiéndose en uno de los principales grupos económicos de la Argentina. Es un privilegio, Gustavo, tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias. Y te van a entrevistar hoy Ian Tierney, de Dirección de Empresas, Leandro Alonso, de Negocios Internacionales, Martín Linder, de Gestión Humana y Relaciones Laborales, Álvaro Montañez, de la Licenciatura en Economía, y Juan Martínez, que está conectado por ahí en el Zoom, por la carrera de Contador Público. Así que el escenario es de ustedes, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, de vuelta, agradecerte y darte la bienvenida de parte de todos, y bueno, y de Juan, que está por Zoom. La idea es un poco que yo guíe y comience con la entrevista. Estaríamos terminando con Juan, que está por Zoom, y que después de hacer sus preguntas, si alguien del público que esté viendo la entrevista por Zoom tiene alguna pregunta, él también las va a filtrar un poco y hacértelas. Y bueno, ese sería después el final de la entrevista. Voy a comenzar yo con las mías. Primero, bueno, preguntarte cómo te has adaptado acá a Uruguay, a vivir en Colonia, y bueno, cómo te has sentido y te has encontrado. Bueno, no, muchas gracias por la oportunidad de poder tener un intercambio directo de preguntas espontáneas entre todos nosotros. Mira, Uruguay me adapto muy bien porque es muy parecido a de dónde soy yo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de Buenos Aires, y la cultura de la pampa argentina, bonaerense, es bastante parecida a la uruguaya, con obviamente una cantidad de diferencias enormes para el que sabe ver. Para el que no sabe ver es todo medio parecido. Yo además durante casi 13, 14 años trabajé aquí en Uruguay, fundé una empresa con un amigo y socio que es Marcos Guiu, que se llama ADP, con lo cual tengo bastantes amigos, conocidos en los distintos ámbitos. Entonces, realmente no es difícil sentirse como en la casa de uno. ¿Seguís yendo igual a Argentina sí. Te estás quedando más acá y estás más radicado acá? Estoy radicado en Uruguay, suelo ir a Argentina poco, con este tema de la pandemia, muy poco, me gustaría ir más, pero sí. Y obviamente tengo contactos, tengo mis hijos, familia, amigos en Argentina. Y preguntarte nomás, ¿qué te llevó un poquito a venirte acá a Uruguay? Si era como un plan que tenías de tu vida. Sí, yo este año cumplo 60 años, así que vengo pensando desde hace ya varios años cómo me gustaría vivir de aquí para adelante, y elegí vivir en Colonia, en realidad en el campo de Colonia, en Riachuelo, así que hice una casa ahí hace unos 5 o 6 años, con la idea de ir poco a poco cambiándome hacia Uruguay. Y la pandemia me aceleró todo, porque la pandemia lo que hizo fue viabilizar algunas cosas que venían ya insinuándose. Por ejemplo, que las reuniones estén deslocalizadas, que se puedan, o sea, un poco toda la cultura de las organizaciones empresariales y demás migró hacia la virtualidad rápidamente por obligación, y eso de un día para otro nos puso en la posibilidad de trabajar desde tu casa. Es un buen cambio. Es un cambio bárbaro. Bueno, yo creo que me faltó cuando comencé a decir que bueno, me estoy estudiando en la licenciatura de Dirección de Empresas, y bueno, mi primera pregunta, como un poco orientada a eso, es que desde que yo arranqué hace 2 años se nos ha inculcado mucho el tema de la responsabilidad social empresarial, y además de todo el tema de la generar rentabilidad y bueno, todo lo que significa que una empresa sea exitosa, tener la cabeza en la gestión de impactos. Claro.
En el agro nos sorprende mucho cómo se han reconvertido para, en verdad, una industria que es complicada con el tema bueno, de la erosión del suelo y demás, cómo han hecho para gestionar esos impactos y para poder tener una empresa que sea sustentable de aquí al futuro. ¿Qué opiniones te genera vos? Más allá capaz del agro, Sí. de qué empresa, qué es lo que tiene que hacer la empresa en sí, y después capaz sí, qué es lo que tienen que hacer las del agro. Sí, hay una evolución de estas ideas en el tema de la empresa desde hace décadas, ¿no? En principio se veía la empresa con límites mucho más rígidos entre lo que era empresa y lo que no era empresa, incluida la sociedad. Con el tiempo empezamos a ver que esos límites son cada vez más difusos. Son como empresas porosas, ¿no? Que se dejan impactar por la sociedad e impactan en la sociedad. Antes vos decías, la empresa con que pague los impuestos, genere trabajo, eso era lo natural y la única obligación que tiene una empresa. Bueno, a medida que empezamos a desarrollar el concepto de la empresa porosa, nos damos cuenta que la empresa impacta mucho en la sociedad, más allá del empleo que genera con los impuestos que paga, en términos sociales, en términos ambientales, y también las empresas empiezan a ser impactados por el afuera. Es decir, las empresas se hacen más transparentes, empiezan a tener que dar cuenta de lo que hacen, por eso se hacen auditorías múltiples y participaciones múltiples, entonces empieza a crecer la idea de bueno, el triple impacto, la responsabilidad social, etcétera, etcétera. A mí me gusta más usar el concepto de sustentabilidad o de la creación de ecosistemas sustentables. Me da la impresión de que la responsabilidad social es como una obligación que uno tiene, cuando en realidad el tema de la sustentabilidad debe ser parte de la misma estrategia de la empresa. Es decir, no es una imposición o una actividad de una área de la empresa, sino que eso es algo transversal que tiene que barrer a toda la empresa y también a la sociedad en donde actúa. ¿Y por qué la empresa le conviene impactar positivamente en la sociedad? Y es porque en la sociedad están los futuros talentos que van a trabajar en la empresa, están los futuros clientes, están los futuros proveedores, están los futuros inversores. Entonces, es estratégico para el crecimiento de la empresa que se genere un vínculo sinérgico, creando esa especie de ecosistema sustentable, que me parece a mí que es un concepto que va más allá de la responsabilidad social. ¿Han tomado alguna práctica que me puedas nombrar así? Sí, múltiples. Algunas fueron exitosas, otras duraron muy poco. Pero sí. Bueno, no, la empresa nuestra, en un momento, ya te estoy diciendo, hace 20 años, cuando empezó a percibir esto, lo que hicimos es crear una estructura para transferir parte de los conocimientos que se generaban en la empresa al resto de la sociedad, al resto de las organizaciones de la sociedad. Entonces, hoy hay un proyecto que se llama Potenciar Comunidades, que hay un sitio que se llama potenciar.org, donde pueden consultar la cantidad enorme de proyectos que se han hecho con organizaciones, con empresas, con distintos agentes de la sociedad civil y el sector público también. Trabajamos con los estados, en general transfiriendo capacidad de gestión de la inversión pública y privada, la inversión social. Las empresas sabemos invertir en nuestro negocio y sabemos medir nuestro negocio, ustedes estudian eso, pero no sabemos cómo medir la inversión social. Nos cuesta gestionarla. Nos cuesta entender que ya no hay un accionista o unos accionistas determinados, sino que la sociedad es nuestro accionista y que tenemos que dar cuenta de una manera particular a esos accionistas. Y que la toma de decisiones son fruto de procesos colectivos y no de un análisis estratégico de un grupo de expertos. Entonces, toda esa transferencia de know-how la hacemos a través de Potenciar Comunidades. Bueno, son múltiples las actividades que tiene la empresa en la sociedad en su conjunto, en la participación del debate público.
ustedes me confesaron antes de entrar que habían leído mi prontuario, y en mi prontuario hay mucha participación, donde recibo palos y cosas buenas y cosas malas. Bueno, eso es por participar del debate público. Yo creo que los empresarios debemos participar del debate público, que el debate público no es solo para los políticos, o para los académicos, o para los periodistas. Los empresarios tenemos que participar fuertemente con ideas, no necesariamente tomando partido por uno, o sí, no sé, cada uno hace lo que quiera, pero sí tienen que ser una participación comprometida. Y en general mirar a la sociedad cara a cara, porque en general siempre está la discusión si es que la sociedad está en contra de los empresarios o a favor. Yo creo que en general cuando la sociedad está en contra de los empresarios, no es que esté en contra de los empresarios, es que se siente defraudada por los empresarios, que no es lo mismo. O sea, la sociedad tiene una expectativa positiva sobre que los empresarios vamos a ser parte de la solución, y no lo somos. Entonces ahí viene la defraudación de expectativas. Sí. Un profesor mío lo dijo a veces también, que cuando uno es emprendedor, es como algo tierno, y en el momento en el que pasa a ser empresario es como que se viene ese sentimiento, y capaz que es esto. Sí, yo tengo ahí una opinión particular. Yo creo que el ser empresario es un sustantivo y ser emprendedor es un adjetivo. En realidad hay empresarios emprendedores, telefonistas emprendedores, músicos emprendedores. O sea, no es empresario o emprendedor, porque estamos hablando de la caracterización de un determinado tipo de empresario. En general, justamente la reacción de muchos empresarios ante la crítica de la gente a los empresarios, tratan de decir que son emprendedores para no decir que son empresarios. Pero en realidad es como, digamos, patear, juntar la basura debajo de la alfombra. Le cedo la palabra a Leonardo Alonso para que continúe con sus preguntas. Bueno, muchas gracias por venir, primero que nada. Y, bueno, sacate la máscara. Sí, la máscara está complicado. Una de las preguntas que te quería hacer es, ¿qué perspectiva vos ves a futuro en esto del mercado de la soja, y cuánto va a incidir el área plantada de la soja acá en Uruguay? La primera respuesta es que la soja es proteína, es la fuente por ahora más barata de proteínas, y el mundo demanda cada vez más proteínas. Demanda más proteínas porque hay cambios en los hábitos. Básicamente la gente come más proteína porque es más necesaria. Antes comía solo hidratos de carbono, fundamentalmente hidratos de carbono, y la soja sirve de alimento de ave, de animales, que virtualmente después los seres humanos comemos. También podemos comer la soja, pero en general se usa para alimentar animales. Algunos lo han visto esto de forma peyorativa, pero les gusta comer queso, les gusta tomar leche, les gusta el jamón, y todo eso se hace con la soja. Es decir que la soja peyorativamente sirve para alimentar animales es desconocer que después son los animales los que vienen hacia nosotros en distintas formas. Bueno, hay pocos países que pueden producir soja, porque requieren determinadas condiciones. Buenamente en el Mercosur es un punto muy importante, es el principal productor de soja, y nosotros pensamos que la demanda sobre este tipo de productos va a sostenerse durante los próximos años, 10 o 20 años, en la medida que aumente la demanda de proteínas. Obviamente que esto no es lo único que hay que hacer para resolver los problemas de alimentación. Hay una cantidad de alimentos que se desperdician, muy importante, se habla del 30%, o sea que tenemos que trabajar disminuyendo los desperdicios. Hay que trabajar sobre los hábitos de consumo, es decir, probablemente una dieta exclusivamente basada en carne no sirva y hay que disminuirla un poco y diversificarla, pero de cualquier manera, aún con todos esos escenarios,
la soja va a seguir siendo demandada. En la medida que aumenta la demanda, aumenta la necesidad de producir y de expandir la frontera agrícola, y al expandir la frontera agrícola aumentan los costos, y como aumentan los costos, aumentan los precios. Los commodities tienden a valer lo que es el costo de producción en la nueva hectárea que hay que poner. Entonces, por eso la tendencia de precios es a crecer. Obviamente que no crece en forma lineal, crece con una volatilidad muy grande que depende de otras cuestiones, no sé, del clima, de las tasas de interés, del tipo de cambio de relación del dólar con otro producto, en fin, de la especulación de fondos en la bolsa, en fin, hay otras cosas, pero siempre hay un rango de precios creciente en los últimos años. Ahora, hay una tendencia general del sector académico o los medios en hablar del precio de la soja. Y la noticia parecía ser que es el precio. Y yo creo que la noticia es la cantidad de soja. Porque en realidad, si sube el precio y no producís, es como nada, ¿viste? Como llueve sopa y tenés un tenedor. Entonces, el P por Q es importante. No solamente el precio, sino la cantidad. Y el precio en general uno no lo puede manejar desde Uruguay o desde Argentina. Es tomador de precios. A lo sumo puede tomar coberturas de precios. Pero sí puede estimular la producción. Entonces, estimular la producción a través de un aumento en la competitividad, de una baja en los costos, de un aumento de la productividad por la tecnología utilizada, esas son cosas que hay que hacer y dependen de nosotros. Y la otra pregunta que te quería hacer, que bueno, un poco hablaste recién, es cómo afecta los costos de competitividad. Bueno, hablaste recién del tema del Estado. Bueno, también tema del Estado, costo de infraestructura, gastos portuarios respecto a esto del mercado de la soja. Sí, hay varios componentes. Algunos dependen de la inversión pública, como bien vos decís, la infraestructura, obviamente los impuestos, la desburocratización que baja los costos de transacción, pero también la productividad, y eso ya no depende tanto del Estado, importa mucho de la inversión del productor en la productividad, porque el aumento de productividad baja los costos por tonelada. Entonces, hay que invertir en tecnología, bueno, ahí hay también un desafío público-privado, pero fundamentalmente el sector privado, y obviamente los organismos públicos, no sé, como Línea, o como, no sé, ciencia y tecnología, en el mundo privado, el mundo de las AgTechs, la transferencia de esos conocimientos al campo, ¿no? No solamente hay que tener esos conocimientos, sino que hay que bajarlos a la tierra, ¿no? Es tan importante bajarlos a la tierra como tenerlos. En fin, todas esas cosas constituyen la competitividad. Claro, lo que decís es quizás es más importante invertir en tecnología que el peso que te ponga el Estado por impuestos o los gastos de infraestructura. Bueno, hay impuestos que desincentivan el uso de tecnología. Entonces, que es cierto también que el Estado, en forma indirecta, puede complicar el tema. Claro, por eso el ejemplo más dramático son las retenciones en Argentina. Claro. Las retenciones te bajan el precio del producto, pero el precio del insumo sigue alto. O sea, deteriora la relación insumo-producto y por lo tanto corre la curva marginal de costos marginales hacia niveles menores. Y es como un círculo vicioso. Se hace menos competitividad, y como tenés menos competitividad, usás menos tecnología, y menos tecnología, menos competitividad. Bueno. ¿Y eso en Uruguay cómo lo has visto? Bueno, Uruguay tiene algunos costos que le afectan la competitividad, sin duda alguna. Que obviamente no es solamente que mirar un solo sector, sino que mirar la economía en su conjunto, pero los costos de logística son muy altos, los costos de trabajo son altos, los costos de algunos servicios públicos son altos. En fin, hay otras cosas que son buenas. Por ejemplo, el tema de este tipo de impuestos como los que hay en Argentina, pero estas otras cuestiones son aspectos que realmente te impactan. O sea, el costo de
transportar granos en Uruguay por 300 kilómetros es lo mismo que transportar en Argentina 800 kilómetros. Entonces, me refiero a dólares por tonelada. En fin, eso afecta negativamente. Ahora le doy la palabra a Martín, de Gestión Humana y Relaciones Muy Laborales. bien. Mis preguntas van más por el lado de la gestión humana de las personas y sobre todo nos gustaría saber cómo gestionó usted y la empresa la evolución de la empresa, ¿no? De comenzar de una empresa familiar de unas 5 personas a unas 675 más o menos leímos. ¿Cómo es ese cambio de pasar de una empresa familiar con un trato muy cercano y directo a crecer en un número significativo de empleados? Bueno, la pregunta es compleja, porque yo soy ingeniero agrónomo. O sea, cero formación en la gestión de talentos o el capital humano, llamémoslo así. Con lo cual es algo que tuve que aprender durante toda mi vida. Y eso lo hice con el concurso de mucha gente, ¿no? Inclusive de la familia, con necesidad de estudiar. Pero bueno, en esa evolución que vos bien decís de una empresa familiar muy pequeña, una empresa, llamémosle así, profesional, con intervención de múltiples funcionarios y una organización más compleja, básicamente, conceptualmente, te diría que lo que vemos es que las personas son talentos. Y los talentos son capacidades o competencias diferentes que tienen las personas en su origen. Hay personas que tienen conocimientos restringidos, habilidades restringidas, actitudes, y el rol de la gestión del talento es tratar de sacarle a cada una de las personas lo mejor de sí mismo. Es decir, hay en el talento humano una serie de conductas reprimidas por algún motivo, ¿no? Históricos, familiares, de falta de autoestima, de miedos, de temores, en fin. Y la gestión del talento es tratar de llevar a esa persona de ese estado que tiene inicial a lograr de buscar su máximo potencial, su máximo desarrollo profesional y humano. Y yo diría que ahí está la clave del éxito, ¿no? Nosotros decimos que una de las misiones de la empresa es que la empresa sea el mejor lugar para el desarrollo personal y profesional. No es que seamos buenos, lo hacemos porque nos conviene. O sea, lo hacemos porque si nosotros logramos que eso ocurra, las mejores personas van a querer trabajar con nosotros. Y si tenemos a los mejores, somos más competitivos que nuestros competidores. Que los malos se vayan con los competidores. Sí, tal cual. Es así. Es un ganar-ganar, ganan ustedes, ganan el empleado. Es así. A veces, bueno, eso lo hemos ido desarrollando con distintas herramientas, políticas, instrumentos de medición de cómo se mide, no sé, las encuestas de clima, en fin, y distintas cuestiones más o menos sofisticadas. Y otra pregunta sobre gestión es, ¿cómo hace usted o los diferentes niveles jerárquicos dentro de la empresa como para liderar o ser mentores de esos productores que son pequeños, medianos? ¿Cómo Sí. los intentan formar y cómo eso puede derramar luego la sociedad, ¿no? Es una pregunta sumamente interesante y después te voy a contar algunas experiencias que hemos desarrollado y que lamentablemente no nos fue bien. Pero nosotros en un momento habíamos pensado que había que darle un servicio a nuestros clientes, que son productores de empresas familiares, que era alquilarle un director. Entonces, los directores de la empresa iban un día, se llamaba director por un día, a armar una especie de reunión de directorio en una empresa familiar de campo. Y les enseñaba la dinámica de una reunión de directorio, cómo producir información, cómo tenerla estructurada, cómo presentarla. Bueno, ya el solo hecho de tener que presentar la información era una enorme, digamos, formación que le estábamos transfiriendo a nuestros clientes, ¿no? Eso sí se la cobrábamos. Le decíamos, no, esto no es gratis, pues si era gratis después nadie lo valora. Eso funcionó durante un tiempo y después no lo pudimos reactivar
es una idea que siempre me gustaría volver a reactivar. Yo creo que en estos tiempos va a ser más valorada. Esto lo hicimos hace 20 años y éramos verdaderamente, en esos tiempos éramos muy, digamos así, de avanzada. Como un amigo dice, éramos la patrulla perdida, o sea, ni siquiera la gente que trabajaba con nosotros entendía la dimensión de esos temas. Otro de los temas que hicimos fue, después de la crisis del 2002, los colaboradores que trabajaban en la empresa no sabían dónde poner sus ahorros, y entonces armamos como una especie de fideicomiso cerrado, donde la gente invertía sus ahorros en sembrar en sociedad con los Globo, con su misma empresa. Y algunos, en lugar de sembrar, decidían comprar camiones, que nos daban el servicio a nosotros mismos, ¿no? O máquinas sembradoras. Encontrábamos empleados que eran empleados, socios en la producción y proveedores de servicios. Tenían los 3 roles. Eso nos permitía discutir, porque cada tanto teníamos reuniones de discusión de cómo le iban cada una de las cosas, de que el empleado se ponga en una especie de pequeño empresario y a compartir riesgos con nosotros y a entender cómo es la dinámica del riesgo en una empresa. Y la idea nuestra era buscar desarrollar lo que se llaman intrapreneurs, ¿no? O sea, los emprendedores dentro de la compañía. Eso funcionó durante 4 o 5 años. Obviamente que cuando les iba bien y ganaban plata, estaban todo el mundo de fiesta y nos agradecían. Cuando perdían plata, querían dar vuelta la palabra. Decían, no, che, mirá, este año no quería, justo. Pero bueno, siempre nos... hay talentos que quieren ser emprendedores y asumen el riesgo como una forma de vida y como algo natural. Y hay talentos que no, que quieren ser empleados, quieren vivir con un salario lo mejor posible y no están dispuestos a arriesgar. Y la empresa tiene que dar oportunidades a cada uno de ellos. No podemos obligar a todos a ser intrapreneurs. No sé si te contesté. Sí, obvio. Hicimos otra locura más, pero estas son las más notables. Y entre las políticas esas que mencionaba de que salieron mal o que tuvieron que cambiar, ¿cómo hacen con eso? ¿Las ven como un paso para evolucionar? ¿Van en otra dirección? Sí, en esa época estas ideas las manejábamos desde el directorio más familiar, y quizá el error que nosotros tuvimos es que se implementó eso, pero no hubo de parte de los empleados de la compañía una participación activa en la construcción de eso. No fue una construcción colectiva, fue una construcción de 4 locos. O sea, una de las cosas que uno aprende es que, como decía Atahualpa, apurado que va despacio, le camina el pensamiento, ¿no? Entonces, a veces hay que ir al ritmo que la organización puede, no al ritmo que tenés en la cabeza. Diría yo que esa es otra enseñanza que tuve. A veces voy mucho más lento, yo me gustaría hacer cosas mucho más rápidas, pero las organizaciones tienen su propia dinámica y no puedes ir contra eso. Perfecto, muchas gracias. Le paso la palabra a Álvaro. Yo soy Álvaro Montañez, estudiante de licenciatura en Economía. Mi pregunta iba relacionada al momento, o empezando por ahí tal vez el momento en el que vos presentaste esa carta que decís que te vas a venir a vivir a Uruguay y que por ende dejás de ser presidente de los Globos. Leí en algunas páginas que vos te querías seguir estando en la empresa tanto como consultor como buscando oportunidades de expansión internacional. Sí. Con respecto a esto último de la expansión, hay mucha incertidumbre hoy en día sobre todo el tema del Mercosur, sobre todo tal vez por la parte de Uruguay. ¿Cómo ves esto de que Uruguay pueda salir del Mercosur, alejarse para buscar tratados en otros países, de Europa, China? ¿Cómo ves que afectaría positiva o negativamente a la empresa? Bueno, yo ahí tengo una posición bastante fundamentalista, que yo soy pro Mercosur. Es decir, yo creo que la globalización tiene distintos desafíos o distintas tensiones. Una de las tensiones es la pulsión entre diversificar o especializarse. Esa es una cosa contradictoria. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Integrándose. Si vos integrás especialistas, te diversificás. Si se entiende el concepto. Y hay otras tensiones más, entre lo global y lo local, por ejemplo. Hay que ser más local porque
tenés más capacidad de control operativo. Hay que ser más global porque tenés más negocios. Bueno, ¿cómo se resuelve lo global y lo local? Integrándose. Entonces, la integración regional es un concepto que viene a responder los desafíos de la globalización. Es muy difícil que cada país individualmente pueda resolver la competitividad y la integración si no es a partir de la región. Si Uruguay lo quiere hacer solo o Argentina lo quiere hacer solo, va a tener la ilusión de que hizo algo bien, pero al final va a estar mal, no va a llegar. Ese es un punto. El otro punto es que no veo todavía con claridad cuál es el interés de Uruguay de hacer algo solo. Vamos a suponer que Uruguay tenga el interés de hacer un acuerdo por la carne, supongo que ahora debe ser lo más importante. No veo otra cosa que esté impedida, pero por la carne, pongámosle que haya más cuotas, que China le abra más el mercado y demás. Bueno, ha hecho más la prohibición de exportaciones de carne de Argentina que cualquier otra cosa que quiera hacer Uruguay en el Mercosur. Ya le tiramos un centro servido a Uruguay, no necesita hacer eso en el Mercosur. O sea que todavía no me han explicado, a nadie que le pregunto el número, o sea, lo veo como una cosa política, ideológica, de una revancha, de algo que no sé si tiene algún beneficio para Uruguay. Y vos que tenés producción en varios países del Mercosur, ¿sentís que esta incertidumbre afecta algo a los precios, la producción? No, no la afecta, pero digamos, lo que principal afecta es que el Mercosur no se rediseñe. O sea, yo soy fundamentalista del Mercosur, pero no del que funcionó hasta ahora. Soy fundamentalista de un nuevo Mercosur. El Mercosur hasta ahora fue algo diseñado para adentro, para nosotros, para intercambiar bienes y servicios entre los países, pero no para expandirse al mundo. Yo creo en un Mercosur hacia el mundo, o sea, trabajar juntos para abrir mercados. Obviamente el acuerdo con la Unión Europea es clave para un determinado tipo de productos, los productos con más valor agregado, pero también para expandirse hacia África, donde ahí hay una demanda de productos más básicos, o la China, o Indonesia, o Vietnam, u otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, yo creo en un Mercosur con una intensa relación con el mundo. Es un poco lo que pide Uruguay. Lo que pasa es que yo lo haría dentro del Mercosur y con otra táctica. Y esto que vos decís de crecer juntos siempre se ve bastante notorio, ¿sí?, en la misión y en la visión de tu empresa. Cuando lo leí hacía como mucho énfasis en crecer como unidad más que en crecer como individuo. Sí. Sobre esto, ¿cómo ves vos, por ejemplo, la visión de la empresa en un futuro? Y también, ¿cuáles son tus sueños para la empresa? O sea, ¿cómo deberías crecer en cuanto a esto de misión y visión? Bueno, la empresa todavía conserva esa misión y visión. Los accionistas han cambiado. Yo creo que también parte de la cultura de la empresa se sostiene. Pero ya el destino de la empresa no está ligada a la familia, ni siquiera a mi liderazgo. O sea, es muy probable, digamos, bueno, de hecho, digamos, yo no estoy activamente en la compañía y estoy desarrollando otras áreas de la compañía que no tienen que ver con lo que soy, de consultoría internacional, de nuevos negocios, de todo el tema del desarrollo de tecnologías de información para el campo, en donde los globos de alguna manera es como mi conejilla de indias, es mi prueba de concepto, pero me veo más para ese lado. Las empresas para mí son como los hijos, ¿no? En algún momento tienen que volar. Tienen que volar. Esa es la prueba de que hiciste la cosa bien. Si la empresa muere cuando vos te vas, y es un fracaso. Podés haber hecho mucha plata, pero es una circunstancia. Te vas rico, pero mataste a tu hijo. Ahora le paso la palabra a Juan Martínez, que está vía Zoom. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Bueno, voy a seguir retomando las preguntas y ya al final, si alguna pregunta surge por chat, la comento. Mi pregunta iba un poco con esto relacionado con el tipo de cambio en Argentina que tú decías que aumentaba los precios.
Pero aparte de eso, ¿cómo afecta a las decisiones de tu empresa y en el sector del agro también? ¿Cómo influye eso y cuáles serían las expectativas a futuro que trae? Bueno, Argentina tiene un problema macroeconómico inserto dentro de un problema más estructural. O sea, no es tan simple. El tipo de cambio es un reflejo, la oscilación del tipo de cambio, la devaluación que tiene que ver con la inflación que tiene que ver con un desequilibrio macroeconómico, en fin. Es un problema más amplio. Obviamente que toda esa inestabilidad macroeconómica afecta porque no te permite presupuestar, no te permite tomar decisiones de largo plazo. O sea, en Argentina innovamos para resistir, no innovamos para mejorar la productividad y la competitividad. Entonces eso es algo que va atrasando. Dicho esto, Argentina tiene digamos, recursos naturales realmente extraordinarios, tiene un capital humano, digamos, muy notable todavía, a pesar de que nos quejamos de la educación, el capital humano es muy bueno, fundamentalmente en el interior y en todos lados. Es de un nivel de sofisticación realmente enorme. Yo ando por todo el mundo a consultoría a gobiernos y lo veo, y eso es algo que deja latente la posibilidad o la esperanza de que en algún momento eso cambie. A veces ha cambiado, pero no ha cambiado definitivamente. Ahora hay que tratar de que cambie definitivamente. Bueno, otra pregunta también sería que, en base a tu experiencia que ya tenés, ¿cómo fue el rol del contador o los contadores en su emprendimiento y cómo cree que deberían ser? No sé si... Tengo que decir la verdad. Bueno, no, ahora mis socios son contadores, ¿viste? Entonces, por suerte son contadores porque hacen algo que yo no me gusta para nada, ¿viste? La actividad del contador. No, es clave, digamos. Por otro lado, es una formación básica de la estructuración de una organización como la empresa o cualquier otro tipo de organización. Las organizaciones se basan directamente después en un poco cómo se plasma eso dentro de la contabilidad y bueno, tiene una serie de beneficios. Obviamente que esas competencias son competencias tomadoras, diría yo, y no generadoras por sí mismas, ¿no? O sea, ojalá, digamos, el contador además desarrolle su espíritu innovador, su espíritu creativo, que eso se transforme en negocios, en buscar nuevas formas de organizar a la empresa. Yo creo que las carreras, y estoy seguro que estando Isabel acá, esa parte de la innovación, de la parte del emprendedurismo y demás deben tener una fuerte impronta en la formación de ustedes. Hay un famoso dicho que dice que le preguntaron a un ingeniero agrónomo cuánto es 1 más 1, y el ingeniero agrónomo contestó depende. Le preguntaron a un ingeniero cuánto es 1 más 1 y el ingeniero respondió dame 3 puntos y te responderé. Y le preguntaron lo mismo a un contador, ¿cuánto es 1 más 1? Y él dijo, bueno, dígame usted cuánto quiere que dé. Pero bueno, quiero decirte que a mí me parece que la formación de grado es fundamental, pero el desarrollo profesional y humano cada vez menos depende de la formación de grado y depende más de la formación de la vida. Y la formación de la vida con rigor académico. O sea, no es en la vida, digamos, yo creo mucho en este ciclo virtuoso de la experiencia que genera conceptos y conceptos que hacen modelos para tener nuevas experiencias y así sucesivamente. Y eso
funciona para un contador, un ingeniero agrónomo, un ingeniero industrial o lo que sea. La preocupación para ustedes, más que el hecho de la contabilidad, obviamente que eso genera ciertos conocimientos específicos, es cómo arman su plan de carrera hacia el futuro. Bueno, pasando un poco a las preguntas del chat, Luciano Sarabia dice, ¿cree usted que Argentina tiene poca especialización en tareas que se necesitan y mucha gente formada en tareas que en el mercado tiene cubierta la demanda? ¿Y cómo se ve eso en Uruguay, si puede ser? Bueno, en general conozco un poco de Argentina. Bueno, en Argentina hay una demanda de gente de tecnología que es enorme. Probablemente lo haya acá también en Uruguay. O sea, la gente egresada con formación tecnológica hoy está sobredemandado. Falta, o sea, de hecho las empresas, las grandes empresas tecnológicas argentinas como Globant o Mercado Libre tienen hasta su propia escuela de formación de técnicos. Yo creo que eso es fundamental porque prácticamente hoy todas las actividades están basadas en inteligencia artificial, Internet de las Cosas, blockchain, fintech, desarrollo de software, en fin. Me parece que eso es una demanda que hay que resolver rápidamente. Inclusive, no necesariamente hay que ir a una carrera, puede ser que haya una carrera de contabilidad que tenga algunas materias que te introduzcan a los contadores en el mundo digital. O sea, me parece que va a ir a cortar camino por ese lado, ¿no? Por supuesto, crear las carreras digitales, pero fundamentalmente a las carreras tradicionales hacerle un agregado de la parte digital para que salgan con algún nivel de alfabetización sobre este tema. Ahora nosotros hicimos una plataforma digital que se llama Mauá, que es una plataforma de inteligencia artificial aplicada al campo, y uno de los colaboradores que trabaja más cercano, que trabaja conmigo, se la pasa hablando conmigo cuando hacemos un viaje de Bitcoin, ¿no? Y habla conmigo todo el viaje de Bitcoin, y yo les puedo asegurar que pongo cara de entender y pongo cara feliz cuando él me habla, porque me habla con mucha pasión. No entiendo nada. O sea, me habla de los mineros, y yo los mineros que único que conozco son los que están en la mina de carbón, y este loco me habla de hay que minar, no sé, o sea, hablan otro idioma. Soy analfabeto total en eso. Bueno, eso me parece que va a haber que empezar a aprenderlo. Un contador parecería que tiene que saber de Bitcoin, porque es lo que rápidamente viene. O sea, ¿cómo va a ser la contabilidad de las Bitcoins? No sé, que sea como... Una de las cosas nuevas que hay ahora. Introducción al Bitcoin. Bitcoin para todos. Otra pregunta que también surgió del chat es si podría contarnos sobre algunos proyectos en los que está trabajando en su rol de consultor de los Grobo, en tanto el desarrollo internacional, las tecnologías. Mirá, yo hice unos trabajos previo a la pandemia, algunos trabajos grandes, uno en Colombia, en el desarrollo de la altillanura para la producción agrícola, obviamente también en Argentina, en el noroeste. Hice un trabajo en Ghana para el Banco de África y el gobierno de la República de Ghana. Después hice varios trabajos en sociedad con la Universidad de Harvard, con la Kennedy School, donde hemos colaborado con el Centro de Desarrollo Internacional que dirige el profesor Hausmann en Chiapas, en México, en Albania, en Kazajstán, o sea, en lugares muy, muy variados. Y ahora tengo pendientes algunos trabajos, ni bien se resuelva lo de la pandemia. Así que ese tipo de trabajos, lo que me encargo es de tratar de estudiar los cuellos de botella que hay hacia el desarrollo y estudiar las políticas públicas que diluyen esos cuellos de botella o que facilitan el desarrollo. Ojalá lo pueda hacer en Uruguay. Bueno, por aquí terminan las preguntas del chat. Ahora pasaríamos de vuelta con Ian, que vuelve allí.
Así que, bueno, muchas gracias por el aporte. Como leímos la posibilidad también a la gente del chat, que tenemos gente acá también presente, si alguien quiere hacer alguna pregunta propia, también capaz que es el momento, Todos los enmascarados. sin poner en compromiso a nadie, pero capaz que... Si no sigo... ¿Yo? ¿Sí? Buenísimo. ¿Me saco la máscara también? Sí. Primero de todo, felicitarte por todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Creo que no es cualquier uno que llega a hacer lo que hiciste, ¿no? También por los 60 años que dijiste ahí al principio. Parezco menos. Sí. No fue para ofender ni nada. Todos los hombres me dicen lo mismo. Alguna mujer, por favor. No, pero lo mío creo que va más enfocado a, vamos a decir, la gestión de las emociones y, vamos a decir, a cuándo empezaste, ¿no? Todo lo que el día de hoy es, bueno, lo que te hizo ser conocido como el rey de la soca, ¿no? Vamos a decir... Eso es una pavada, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, ¿Todo el mundo te conoce acá por ese nombre? qué pena. Qué pena. Los que se pierden. Bien. Pero bueno, nada más preguntarte cómo fue, ¿no? Empezar. Dijiste que te graduaste como ingeniero agrónomo. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió la primera idea? ¿Cómo te sentías en ese momento? Sí. ¿Estabas asustado a arriesgarte? O si, bueno, tenías compañeros que realmente te levantaban, tipo, para seguir con la idea. Porque creo que bueno, mucha gente, como dijiste, ¿no? No está dispuesta a arriesgarse. Es complicado si no sabe. Claro. Entonces, nada. Mira, hice una carrera que empezó en la profesión y en los trabajos propios de la profesión de ingeniero agrónomo, de la empresa familiar y demás, y después fue evolucionando. O sea, yo tengo una actitud muy curiosa sobre las cosas. Y en realidad esa curiosidad no es solamente teórica, sino que no termino de entender lo que me interesa si no lo hago. Entonces, tengo como una especie de pulsión a hacer cosas. No sé, leí un libro de Peter Drucker y enseguida quería hacer lo que decía Peter Drucker en el libro. O sea, y la gente que trabajaba conmigo amanecía un día donde yo venía con ideas estrafalarias sobre cómo armar temas de gestión. Estoy hablando de hace 30 años, ¿no? O ahora Carl Wake, que habla sobre temas de organizaciones nuevas y habla del concepto de estrategiar en lugar de estrategia, ¿no? Es decir, de una pulsión de permanente pensamiento estratégico que va cambiando y va... y siempre también, o sea, tenía una parte académica, que, o sea, me acerqué mucho a la academia, tratando de sacar ideas de ahí, de intercambiar ideas con el sector académico. De hecho, logró, hay muchos casos de estudio hechos por distintas universidades. Debe ser, no sé, la empresa que más... Hay más de 6 casos de estudio sobre la compañía, y eso tiene que ver con interacciones con los académicos sobre los temas de interés. Después, una aproximación a la empresa como un laboratorio. Ahora voy a decir, ¿por qué me interesaba eso? Y porque me divierte. Es decir, esto que no lo escuchen mis accionistas ni mi familia, pero lo hice porque realmente tenía una pasión por entender qué pasaba si hacíamos las cosas de tal manera. Algunas cosas nos ha ido muy bien, en otras, no sé si mal, pero no funcionaron y fue una energía desperdiciada. Pero yo creo que hay que conservar esa curiosidad, ese entusiasmo, esas ganas de aprender, de explorar, son claves, estés donde estés y tengas el rol que tengas. Es decir, yo creo mucho en que una persona se puede desarrollar siendo empleado en una organización, porque me parece que la empresa es una organización muy piola, fundamentalmente las empresas nuevas, ¿no? O sea que en una empresa uno puede desarrollarse profesional y humanamente, pero no hay que perder la curiosidad, no hay que dejar que los jefes te aplasten, hay que luchar contra eso o irte, ¿cierto? Pero
si se dan esas condiciones, cada uno le va a ir buscando su camino, ¿no? Inclusive tengo, bueno, ustedes saben, yo tengo una orientación también hacia lo artístico, ¿no? Que a veces me cuesta determinar qué es más importante. Y el pensamiento artístico es clave. O sea, que uno pueda desarrollar otro tipo de pensamientos es muy importante, porque el pensamiento artístico no está disociado de la empresa. El pensamiento artístico te permite comunicarte mejor, porque el arte es comunicación. Y hoy la comunicación es todo. El liderazgo se arma a partir de la comunicación, de la creación del relato, de la visión. La relación con tus compañeros de trabajo es comunicación. La curiosidad tiene que ver con el pensamiento artístico, la creatividad, la innovación. Si creo que el pensamiento artístico es tan o más importante que el pensamiento científico hoy. Entonces, bueno, las universidades en general te enfocan hacia un tipo de pensamiento y se disocian. De hecho, quien estudia arte no estudia arte para ser el CEO de una empresa, estudia arte para ser guitarrista o pianista. Y uno podría estudiar arte para ser un gerente general de una empresa. Hoy les hablaba, tengo una hija que es historiadora, es un máster en historia. Y uno diría, bueno, ¿quién puede ser un historiador? Dar clase de historia, medio académico. Y yo veo con ella que estudiar historia le cambió la cabeza, tiene pensamiento lateral, tiene una forma de encuadre de los temas que son muy útiles en la gestión de una empresa. Yo diría, me encantaría que el próximo CEO de mi empresa sea un historiador con ese pensamiento. Creo que estamos un poquito en tiempo, pero con una última pregunta capaz para cerrar el tema también, sacando lo que él preguntó y cosas que extraje de lo que has dicho. Viendo que cuando mismo nos preguntaste quiénes queríamos emprender y quiénes teníamos ese espíritu, y ninguno ni se animó mucho a levantar la mano. Eso, porque el público no sabe, entrételo. Claro, cuando nos preguntó quién quería, bueno, o emprender o ser empresario en algún momento, de los que estábamos entrevistando, por lo menos, no sé tú, Juan, pero no levantamos la mano y todos dijimos que teníamos un enfoque más como para ir subiendo dentro de una empresa y bueno, hacer consultorías o demás, pero ese espíritu no. ¿Qué pasito o qué primer consejo le darías a alguien como para que en verdad se anime si bien tú dijiste que ser emprendedor es como algo que tiene que estar, para que arranque, ¿cuál sería el comienzo? Y yo te diría, me orienta mucho los valores que tiene mi empresa, que son individuales también. El primer valor es pasión por hacer, entusiasmo, ¿no? O sea, el entusiasmo de decir, uy, mirá, acá hay una oportunidad, esto. Segundo, generosidad para compartir, que no es la generosidad de compartir dinero, no sé, es la generosidad para compartir ideas. Porque si vos compartís ideas, recibís ideas. Y hoy mucho se hace con el otro. No es solamente tu entusiasmo, tu pasión, sino qué capacidad tenés para hacer con otros. Y el tercero es inteligencia para darse cuenta. Que no es la inteligencia del genio, sino es la inteligencia de él que dice, uy, me equivoqué. Es el que prefiere aprender a tener razón. Porque ahí, si vos tenés esa inteligencia para darte cuenta, es donde tenés más capacidad de capturar las oportunidades. Vamos que pueden, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo este tiempo. A ustedes. Un gusto.